bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos otra vez reunidos para estudiar la palabra de Dios. Antes de hacer la lectura en la carta a los Filipenses, quiero invitarles a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios para la meditación, para el estudio de esta ocasión. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Tenemos la oportunidad, nos la das, de estudiar tu palabra y te pedimos sabiduría, te pedimos dirección, te pedimos, Señor, lo que es necesario para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios, para entenderla y que podamos usarla en nuestra vida, que sea una realidad, Señor. Ayuda para ello. Dios, habla a nuestro corazón. Estamos orando por aquellos hermanos, amigos, familiares, vecinos, conocidos y personas que no conocemos, pero que nos pidieron que oráramos por ellos. Estamos pidiéndote que les ayudes. Si están enfermos, muestra tu poder en sus cuerpos, dándoles la salud. Al que está pasando por problemas económicos, oramos para que supla sus necesidades. Y cualquiera que sea otro problema, otra situación por la que esté viviendo, donde necesite tu ayuda, pedimos que lo hagas. Muéstrate en su vida, haz tú la obra que es necesaria, Señor. Y ayúdanos pues en este tiempo que estaremos estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que pensemos en la palabra sincero. Sincero. Es una palabra que significa ser íntegro. Y según el diccionario, la palabra íntegro es o significa que no falta nada, que está completo. Y pensando en esa palabra, íntegro, quiero que leamos Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versos 8 al 11. Filipenses capítulo 1, versos 8 al 11. El apóstol Pablo está orando por los hermanos. Y miren lo que dice el apóstol. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo oraba por los hermanos, para que su amor, dice, creciera aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor. Y enseguida, a fin de que seáis sinceros e irreprochables. A fin de que seáis sinceros. Pablo oraba por los hermanos, para que ellos fueran íntegros, para que ellos fueran, dice, sinceros. No cabe duda que para que haya un crecimiento, que es por lo que oraba Pablo, para que haya un crecimiento, se necesita ser íntegro, se necesita ser sincero. No podemos crecer en nada de lo relacionado a lo espiritual si no somos sinceros. Esa es la verdad. Si no somos íntegros, no va a haber crecimiento. Un elemento esencial para el crecimiento es la integridad personal. Para el crecimiento espiritual, para el crecimiento en la vida
cristiana. La integridad, la sinceridad es algo que se requiere, es algo necesario. Cuando el apóstol Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lo que Pablo está diciendo es que él oraba para que estos hermanos en el día que estemos delante de Cristo no fueran hallados falsos, no fueran hallados hipócritas, sino que fueran encontrados sinceros, o sea, íntegros. En verdad, la sinceridad personal y la sinceridad en las relaciones, en la relación con los demás, es una necesidad. No podemos crecer espiritualmente si no hay sinceridad, pero también no va a haber sinceridad si no crecemos espiritualmente. Esto es como un círculo, están ligadas estas dos cosas, la sinceridad con el crecimiento con la sinceridad. Miren cómo comienza el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. Pablo oraba por eso, para que hubiera un crecimiento de tal manera que escogieran lo que era mejor, no solo lo bueno, ya hablamos sobre eso, pero también dice que él oraba para que crecieran a fin de que seáis sinceros, a fin de que seáis sinceros. La integridad espiritual se basa en la excelencia espiritual. O sea, no va a haber una integridad espiritual si no hay una excelencia espiritual. No va a haber una integridad espiritual. Ser íntegros o tener integridad, hermanos, significa ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles. Miren, la palabra sincero tiene dos significados. La palabra sincero tiene, dije, dos significados. Uno de los significados sugiere la idea de limpiar. Alguien dijo de tamizar. Y esto de tamizar o limpiar tiene que ver con la palabra cribar. Es como cuando se pone algo sobre un sedazo, se cierne o se cierne, se criba a fin de quitar las impurezas y que quede lo que estamos cribando o lo que estamos cirniendo, que quede limpio. La palabra sincero quiere decir o significa limpio. Pablo dice que él oraba por los hermanos para que su vida fuera cribada, para que su vida fuera limpiada. Y hermanos, entendemos esto. Toda vida cristiana, toda vida de las personas que reciben a Jesús como su Salvador necesita ser limpiada, necesita ser cribada.
de la vida de cada cristiano es necesario quitar impurezas. En la Biblia vamos a encontrar, hermanos, vamos a encontrar muchas cosas que deben de ser quitadas de la vida de los cristianos. Miren lo que dice Efesios, del capítulo 4, versos 17 en adelante. Efesios 4, 17 en adelante. Ojalá me acompañe en la lectura de estos textos. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren cómo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dije, hermanos, toda vida cristiana, toda vida de la persona que ha recibido a Cristo necesita ser limpiada, necesita ser cribada, cernida de tal manera que las impurezas sean apartadas y quede limpio. A eso se refiere Pablo cuando dice: a fin de que seáis sinceros. Toda vida, hermanos, toda vida necesita ser cribada, toda vida del cristiano. Por eso las personas que no son cristianas, que no leen la Biblia, deberían de entender: el cristiano no es perfecto. El cristiano tiene que ir quitando de su vida impurezas. Esto es una realidad. Ningún cristiano es perfecto. Necesita ser limpio. Necesita que su vida sea cribada para que sea limpia. Sí, la Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice: ahora todas son hechas nuevas. Pero se van haciendo nuevas. En la vida de todo cristiano siempre hay algo que tiene que desechar. De repente, escuchando a alguien, yo dije, mi manera de pensar en cuanto a lo que él estaba diciendo es que estaba equivocado. Y yo dije: tiene razón en equivocarse. Y él preguntó: ¿qué dice, hermano? Que tiene razón en equivocarse. Es humano. Y es que todo ser humano peca, comete errores. Peca y comete errores. Por eso necesita que su vida, todo ser humano, y particularmente el cristiano, necesita que su vida sea limpia. Y Pablo oraba por los hermanos de Filipos. Dice: a fin de que seáis sinceros. Esto es, para que su vida sea limpia, o para que su vida sea cribada.
de modo que las impurezas sean apartadas. Dice en Efesios, donde estaba leyendo hace un momento, Efesios 4, el verso 25, por ejemplo, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay quienes reciben a Cristo, vienen a Cristo, pero están acostumbrados a hablar mentira, a no hablar con la verdad. Y Pablo les dice a los hermanos de Éfeso: desechen la mentira. Quizás en la iglesia de Éfeso había quienes eran mentirosos. Y hablando sobre este asunto, muchas veces se le mira como algo que es un pecado simple, sencillo, ligero. Pero la Biblia dice que debemos desechar la mentira, que debemos de hablar verdad, dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Y tenemos que entender, tarde o temprano, la verdad se va a saber, tarde o temprano. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Pero volviendo otra vez, Pablo dice en Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La pareja que tenía la costumbre de enojarse y pasar días enojados, que se van a la cama enojados, ahora son cristianos, y Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay que quitar esas cosas, hay que limpiar de esas cosas, a fin de que seáis sinceros. Luego dice en el verso, Efesios 4, verso 28: el que hurtaba, no hurte más. Otra vez, algo más de que limpiarse. El que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más. Hermanos, hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, que tenemos que limpiar de nuestra vida. Si estamos acostumbrados a robar, ya como cristianos es algo que tenemos que quitar de nosotros, limpiar de nuestra vida. Estaba recordando en días pasados, yo era un niño, y si bien es cierto que éramos pobres, pero a mí me habían enseñado a no robar. Y estaba recordando en días pasados, una ocasión fuimos otro niño y yo a una tienda. Y en esa tienda había unos carritos chicos. Por supuesto, no traíamos dinero para comprar algo en esa tienda, pero fuimos a donde estaban esos carritos. Y estaban en exhibición, y me acuerdo que los tomamos, jugamos, los movimos un ratito allí. Yo agarré uno, lo moví, lo dejé allí. El otro niño también toma uno o dos y lo mueve. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, me dice este niño: Arturo, mira, traía un carrito, se lo había robado. Y de repente yo pensé, sin
Si lo hubieran descubierto, ¿qué hubiera pasado? Yo nunca pensé en robar y nunca pensé que él lo pudiera hacer o lo quisiera hacer, pero lo hizo. Y hay quienes crecen con ese estilo de vida robando. Quizás alguien está en una oficina y en la oficina hay lápices, hay plumas, hay hojas, y toma un lápiz, toma una pluma y puede decir: ¿qué es un lápiz? ¿Cuánto cuesta un lápiz? ¿Qué es una pluma? ¿Cuánto cuesta una pluma? Unas hojas, ¿qué tanto cuestan? Pero es robar. Y poco a poco va robando cosas más caras, más grandes. El que hurtaba no hurte más. Es necesario limpiar nuestra vida ahora que somos cristianos. No estamos solos, tenemos la ayuda de Dios. Dios va cambiando la manera de pensar. Pero Pablo habla de que él oraba por los hermanos de Filipos a fin de que seáis sinceros, que sean íntegros, que estén completos en su vida cristiana, que no les falte nada en su vida cristiana, a fin de que seáis sinceros, que sean limpios. Y él oraba para que esas vidas fueran cribadas, que fueran separadas las impurezas de esas vidas, que fueran diferentes en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, en verdad que es una necesidad. Pablo sigue diciendo en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando habla de palabra corrompida, nosotros entendemos algo corrompido es algo que se pudre, algo que se pudre, y es algo descompuesto, y eso descompuesto que hace que se pudra, también hace que se pudra o se descomponga lo que está alrededor. Dice el apóstol Pablo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, las buenas costumbres. Si antes de ser cristianos hablábamos palabras corrompidas, palabras podridas, palabras sucias, palabras deshonestas, esas deben de ser limpias, quitadas de nuestra vida, de nuestro vocabulario. Tenemos que aprender a hablar decentemente. Tenemos que aprender a hablar bien. Jesús dijo en una ocasión que vamos a ser juzgados por lo que hablemos, por nuestras palabras. Alguien pudiera pensar: es que yo no hago cosas malas, o yo procuro no hacer cosas incorrectas, pero la manera de hablar, ¿cómo es? La verdad es que hay quienes profesan ser cristianos, testifican de que son cristianos, pero hablan palabras o tienen conversaciones con doble sentido. Usan palabras que
que les ponen colores, es un chiste así, es un chiste de este otro color. Hemos de limpiarnos. Pablo oraba porque los hermanos de Filipos fueran sinceros, esto es, fueran íntegros, tuvieran una vida cristiana completa, que no les faltara nada. Y para ello también lo que está diciendo es que es necesario limpiar nuestra vida. Las cosas que antes de ser cristiano hacíamos, ya no hacerlas. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería de salir por los labios del cristiano. El lenguaje sucio nunca debería de salir de los labios del cristiano o por los labios del cristiano, porque es incompatible con el carácter de Cristo y con el carácter que se espera del cristiano. En Colosenses capítulo 3, verso 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren la lista de las cosas que Pablo dice que hemos de limpiarnos, y luego vuelve a decir en el verso 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habla de quitar de nuestra vida, de cernir nuestra vida, de cribarla, de modo que las impurezas sean quitadas. Y Pablo oraba, hermanos, porque la vida de los hermanos de Filipos fuera una vida cristiana completa, una vida cristiana donde no les faltara nada a los hermanos. En verdad, una vida que fuera diferente a la gente que no era cristiana. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y luego hablaba de que cuando vieran nuestras buenas obras, Dios fuera glorificado. Pablo decía a los hermanos de Filipos, precisamente, les decía de que fueran imitadores de él. Es Filipenses capítulo 3, verso 17. Dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, es necesario que nuestra vida sea limpia, limpiada, cernida, cribada, de modo que las impurezas de nuestra vida sean quitadas, sean limpiadas. Algo que le dijo Pablo a Timoteo, primera a Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y miren en qué: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, la vida del cristiano debería de ser así, una vida limpia. Y Pablo oraba, y dice que oraba a fin, dice, de que seáis sinceros.
¿Y saben qué? Cuando seamos íntegros, cuando seamos sinceros, de nuestra vida van a ser quitadas esas cosas. Vamos a procurar, vamos a buscar con la ayuda de Dios que nuestra vida sea limpia, sean quitadas esas impurezas que hemos traído cuando venimos a ser cristianos. Es necesario eso. No somos perfectos, pero sí tenemos que ir buscando ese limpiar de nuestra vida las impurezas. Así que la palabra sincero o íntegro tiene que ver con ser limpio, pero y esa palabra ser limpio o quitar impurezas tiene que ver con ser separado de lo que es falso a lo verdadero, ser separado de lo incorrecto a lo correcto. Hermano, hay muchas cosas que el mundo hace y que muchos cristianos hacían antes de ser cristianos, y de las que Pablo dice que es necesario quitarlas de la vida. Es necesario. Alguien dijo, llega a un lugar, a un restaurante, no conoce a nadie allí, pero no hay lugar para sentarse. Y entonces se le ocurre una idea. Dice, agarra el teléfono, finge que está hablando con alguien y le dice, no lo puedes creer, pero lo dice de tal manera que escuchen todos, no lo puedes creer, aquí está tu esposo con otra mujer. No lo puedes creer. Sí, aquí está. Ven, aquí está, para que te des cuenta del marido que tienes. Y cuelga. Y entonces empiezan a levantarse 2, 3 parejas, se levanta otra y quedan 4 mesas desocupadas. Y entonces va y se sienta, llama al mesero para que la atienda. A veces las personas vienen a Cristo haciendo cosas que la Biblia dice que no se debe de hacer. Cuando la persona recibe a Cristo, su vida ha de ser diferente. Sí, el Espíritu Santo viene a morar en él, el Espíritu Santo le dice, le redarguye de aquellas cosas que no son correctas. El Espíritu Santo le ayuda para que esa vida sea limpia, santificada, pero al cristiano también se le da una responsabilidad, y es la responsabilidad de procurar que su vida sea limpia. Y Pablo oraba para que los hermanos de Filipos fueran sinceros, esto es, su vida fuera una vida limpia, y que ellos buscaran esa vida limpia. Dije hace un momento, en verdad, para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un crecimiento en la piedad, en la vida cristiana, se necesita integridad, y se necesita ser honesto, se necesita ser sincero, se necesita dejar a un lado la hipocresía y buscar lo que es la voluntad de Dios. Dije, tiene que ver esa palabra sincero también con separado.
hay que cribar las costumbres que tenemos y quitar esas que son impuras e ir dejando lo puro. ¿Sí? Es necesario. Pero también dije, tiene que ver con ser separado. Y tiene que ver, hermanos, con lo que dice el apóstol, por ejemplo, en Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que ver con ser separados. Hermanos, tenemos que apartarnos, no seguir el rumbo de la gente que no es cristiana. Hemos de vivir separados. El apóstol Juan y el mismo apóstol Pablo nos hablaba de que no debemos de amar el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y si alguno ama el mundo, no puede ser amigo de Dios. El cristiano ha de vivir separado de las prácticas de este mundo. No participéis, dice Pablo, de las obras infructuosas de las tinieblas. No participen de eso. Tenemos que hacer la diferencia, tenemos que hacer las cosas de modo que Dios sea glorificado. Pablo oraba para que los hermanos de Filipos fueran limpios, las vidas de estos hermanos fueran limpias. Pero hay otra cosa, esa palabra sincero, dicen que es una palabra que viene de cuando hacían vasijas de cerámica y que quedaban agrietadas. Dice que los que hacían esas vasijas le ponían cera, de modo que las grietas quedaban cubiertas, y luego le ponían pintura. O sea, no eran unas vasijas perfectas, tenían grietas. No estaban muy bien, pero cubrían esas grietas con cera. Y luego encima la pintura, dije. Parecía que estaba bien, parecía que nadie se imaginaba que en un momento tuviera grietas. Miren, dicen que con el fuego la cera se derretía y se dejaba ver la grieta, pero también con la luz del sol, los que sabían podían mirar que tenía grietas con la luz del sol. A veces podemos nosotros delante de la gente mostrar una vida recta, una vida que parece intachable, pero cuando viene la prueba, se mira las grietas, se mira que no estamos bien, que hay grietas en nuestra vida, hay rajaduras en nuestra vida. Viene la tentación, viene la prueba y se cae. ¿Por qué? Si parecía que estaba bien, si parecía que su vida cristiana era de lo mejor, sí, parecía. O dije, la luz del sol dejaba ver las grietas. A veces las personas no entienden que su manera de vivir no es correcta, pero si se van a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, se van a dar cuenta que su vida no corresponde a un cristiano. Y debe de examinarse a la luz de la Escritura. La Biblia dice, miren lo que dice en Hebreos, el capítulo 4, el verso 2, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y luego, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El creyente fiel se asegura de exponer su vida a la luz de la Escritura. El creyente fiel, creyente honesto, va a mirar su vida a través de la Escritura, va a ver lo que dice la Biblia y entonces va a examinar su vida para ver si corresponde a lo que dice la Biblia, a fin de que seáis sinceros. A veces cubrimos nuestras faltas dando dinero al necesitado, ofrendando, diezmando, y no estoy diciendo que sean malas esas cosas, pero a veces no más es eso, porque la vida cristiana de algunas personas que hacen eso tienen grietas. Aparentemente están bien, pero necesitan arreglar algunas cosas de su vida. Aún a veces el asistir al templo es una manera de poner cera a la vida, de modo que se cubra las grietas. Pero hay algo en su vida que tiene que arreglarse, no está bien. Hermano Pablo oraba para que los hermanos de Filipos fueran sinceros. Algo que tenemos que hacer es ser sinceros. Aparte de la incredulidad, una de las cosas que Jesús criticó y acusó fue la hipocresía. No manifestemos lo que no somos. Busquemos ser sinceros. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo decía estas palabras: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo podía atestiguar con sinceridad su integridad. Con sinceridad atestiguaba, testificaba de su integridad. Con sinceridad testificaba que era sincero. Hermanos, oremos que Dios nos ayude a ser sinceros, pero también oremos unos por otros para que seamos sinceros. Esto es, para que de nuestra vida sean quitadas aquellas cosas que no corresponden a la vida cristiana. Oremos. Bendito Dios, tú nos conoces y oramos, Señor, para que trabajes en nuestras vidas y quites de nosotros aquellas impurezas, aquellas cosas que no corresponden a la vida cristiana, a la vida que profesamos tener. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a ser íntegros, que no nos falte nada en cuanto a nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.